Hola, queridos estudiantes, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando estén viendo este video. Seguimos avanzando en los contenidos de el espacio Nuevos Escenarios, Cultura, Tecnología y Subjetividad. Bien, en este caso les estoy mostrando el classroom del profesorado de educación inicial, pero para las otras dos carreras el entorno de trabajo es igual, solamente cambian los colores. Así que no va a haber problema en la búsqueda y el encuentro de los recursos para la clase número 3. Estamos un poco desfasados entre las carreras. Hay carreras que ya están en la clase número 3 y otros en la clase número 2. Vamos a tratar de ir ya nivelando los cronogramas de lecturas y actividades en la medida en que podamos y nos permitan los tiempos. Bien, estamos en el Classroom de nuevos escenarios. Entonces les invito a ir a la clase número 3. En la clase número 3 tienen la guía de estudio y a continuación en este espacio les voy a subir el video que estoy desarrollando en estos momentos. Vamos a abrir la guía de estudio y me interesa que se estén posicionando, estén prestando atención en el título Actividades de aprendizaje de la clase número 3. Allí los invita a releer las tres tesis sobre la modernidad reflexiva y a continuación vamos a empezar a realizar una serie de actividades, esta es la primera, en donde vamos a estar aplicando los conceptos abstractos y teóricos que están en las nubes, en la estratosfera, y los vamos a ir bajando lentamente a la realidad, que eso es lo más difícil. Quizás uno comprende el concepto teórico, pero no tiene dificultades en utilizar ese concepto teórico para analizar una realidad práctica, digamos. Por lo cual, en actividades de aprendizaje, la guía de estudio los invita a entrar a archivos del blog, y en el blog buscan en el año 2019, en el mes de octubre, una entrevista, ahora les voy a explicar cómo encontrarla, entrevista a Carlos Colari, las narrativas transmedia y la educación, que fue publicado en el Boletín de Novedades Educativas número 102. Cuando leen la entrevista, van a contestar dos preguntas que son optativas, que las suben al lugar de notas o comentarios de la clase número 2, ¿sí? O lo pueden subir como trabajo práctico también de la clase número 2, como ustedes quieran. No es obligatorio, es optativo, pero les sugiero que lo hagan para que empiecen a chequear y a ponerse a prueba si están comprendiendo los conceptos que está trabajando Frida Cuellar a partir del análisis de la modernidad reflexiva. ¿Por qué? Porque la evaluación va a tener esta característica de analizar una situación práctica a partir de los contenidos o saberes teóricos propuestos en la cursada. ¿Qué tienen que contestar? Bueno, después de leer la entrevista, tienen que buscar quién es el experto de la modernidad según Giddens. Es como si Giddens estuviese leyendo la entrevista y estuviese buscando quién es el experto en ese relato. Y lo segundo es cuáles son las estructuras tecnológicas en ese relato y cómo influenciarían o influencian en la vida cotidiana de los agentes según Lash. Hacemos el ejercicio de que Lash está leyendo la entrevista y él está buscando cuáles son las estructuras tecnológicas y cómo influencian en la vida cotidiana de los agentes. Bien, vamos al blog. ¿Cómo buscamos en el blog? En el blog, abrimos el blog, obviamente, nos vamos del lado derecho, vamos bajando hasta encontrar el título
archivos de blog. En archivos de blog tenemos que ir a 2019, mes de octubre, y ahí encontramos la entrevista a Carlos Scolari. La leen, no es tan larga, y ahí contestan las dos preguntas de quién es el experto, según Giddens, y cuáles son las estructuras tecnológicas y cómo influencian en la vida cotidiana de los agentes, según Lasch. Muy bien. Vamos a tratar de reafirmar estos dos grandes conceptos, el concepto de experto en Giddens, estructura tecnológica en Lasch y cómo influencian estas estructuras tecnológicas en la vida cotidiana de los agentes. Para eso vamos a abrir otra vez la presentación digital, que la encuentran en el blog, lado derecho, siguen bajando, bajo el título Apuntes de Cátedra, 3 tesis de la modernidad reflexiva. Yo lo voy a abrir en formato PowerPoint. Ustedes lo van a abrir en formato PDF, pero es el mismo contenido. Así que voy a abrir el PowerPoint y voy a ir directamente al capítulo o al subcapítulo, digamos, o al subtítulo Anthony Giddens y la modernidad como experimento. Bien. Vamos a recordar algunos conceptos que ya trabajamos en la clase número 2. Bien, ¿se acuerdan que Giddens hace una oposición entre el mundo premoderno y el mundo moderno? Mundo premoderno y el mundo moderno. Bien, el mundo premoderno está, digamos, influenciado por lo que es la tradición. ¿Dónde se deposita la tradición? En el colectivo, en lo societal, en lo tribal, en lo grupal. Ahí es el reservorio de la tradición, que tiene una gran influencia sobre el individuo. Y Giddens dice que en esta tradición siempre hay un guardián, que puede ser una persona de ese grupo, de ese colectivo, o un grupo de ese colectivo que va a estar guardando de alguna manera esa tradición y la va a estar reproduciendo en el tiempo a través de la influencia de los individuos. Pero lo que nos interesa en este video es analizar el experto, ¿sí? El experto, cuando surge la modernidad en Occidente, siglo XVIII, a partir del XVIII, hay un desplazamiento, un corrimiento de esa tradición, y esa tradición es reemplazada por la racionalidad científica. Por lo cual, el guardián de la tradición entra en una obsolescencia, siendo reemplazado por el experto. El experto es aquel que nos hace ingresar a los individuos, a los sujetos, a ese mundo moderno. Entonces, ¿dónde está la autoridad del experto? En su conocimiento. Ahí está la autoridad. ¿Cómo se lo reconoce al experto? ¿Por qué yo le hago caso a un experto? ¿Por qué lo escucho? Porque tiene un conocimiento que yo no tengo. Entonces ahí está la autoridad de quien habla como experto. Además, nos va guiando en las decisiones, nos va como dictaminando órdenes, nos va guiando en las decisiones. Ante este mundo complejo, recurro al experto para que me indique qué decisiones tengo que ir tomando en mi vida cotidiana, ¿sí? Por lo cual, este experto siempre está respaldado por alguna institución, en general, una institución académica en general. Por lo cual, es la reflexividad, quiere decir, aquellos recursos
con que el individuo va recurriendo para construir su subjetividad, ¿de dónde los va a ir tomando? De las instituciones. ¿A través de quién? A través de los expertos, ¿sí? Entonces, este experto que ha desplazado al guardián de la tradición, está avalado por una institución, puede ser una institución académica, puede ser una institución política, una institución económica, y le va indicando a los individuos en su vida cotidiana, o los va guiando y les va ordenando las decisiones que debe ir tomando para ir avanzando en su vida, ¿sí? Entonces ese es el experto y este es el, digamos, el personaje de la modernidad que tienen que descubrir en la entrevista a este pedagogo. Muy bien, vamos ahora a ir a Scott Lash, ¿sí? Antes de ingresar a Scott Lash, quería hacerles ver un... bien, Scott Lash. Aquí tenemos a Scott Lash. Bien. A Scott Lash le interesa la modernización reflexiva. Es decir, que en esta segunda modernidad, la que ha desplazado a la primera modernidad, después de la mitad del siglo XX, el agente, recuerden que es el agente, el sujeto arrojado en la contingencia, el agente o la agencia, ha ganado autonomía, ha ganado libertad, ¿sí? Por lo cual, la modernización reflexiva es un gran proyecto individualizador, o es un proyecto de una alta individualización, ¿sí? Ahora, la agencia, ¿cómo va construyendo su subjetividad? Bueno, ¿dónde va a recurrir? ¿Dónde están los recursos en donde la gente va construyendo su subjetividad? En la estructura, según Lash, en las estructuras tecnológicas de este tiempo que nos toca vivir. Es decir, que hay condiciones estructurales para desarrollar la reflexividad, ¿sí? ¿Qué son las estructuras tecnológicas? Son las estructuras informativas y las estructuras de la comunicación. Los medios de comunicación masivos, más todos los recursos, redes sociales, todos los recursos que ofrece la Internet. Quiere decir que la reflexividad de la gente en este momento histórico tiene una dimensión estética, por lo cual el agente va copiando como si fuese un espejo modos de conducirse, modos de hablar, modos de gestualizar, modos de vestirse, formas de dirigirse, formas de avanzar en la vida, ¿provenientes de dónde? De esta estructura de los medios de comunicación y la estructura de la información. Bien, quiero que tengan en cuenta algo muy importante, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, ustedes tienen que prestar atención a formas cotidianas de las personas que tienen un correlato, tienen un espejo en los medios de comunicación, ¿sí? Les doy un ejemplo, Los medios de comunicación, generan, o tienen algunas características por las cuales van influenciando en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo,
en las redes sociales es más importante el producto final que el proceso, ¿no? Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos que ir procesando alguna situación para generar un producto final, nos agarra una ansiedad que lo queremos terminar rápido. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen una temporalidad tan acelerada que esto se transmite o va a influenciar en nuestra forma de organización temporal de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿sí? O el tema de las pantallas. Necesitamos una pantalla, necesitamos la imagen. Entonces hay una preeminencia en nuestra vida cotidiana de la imagen por encima del texto escrito. Entonces cuando vemos que el texto es muy largo, ahí decimos, hay que leer todo esto, y nos ayuda más un video, como les estoy haciendo ahora, o imágenes. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay una preeminencia de lo visual por encima de lo escrito. Bueno, entonces quiero que ustedes estén descubriendo, digamos, estos aspectos en el relato de la entrevista, es decir, qué aspectos hay que el entrevistador va describiendo en cuanto a las estructuras tecnológicas que son recursos reflexivos para la construcción de la subjetividad de este agente en esta contingencia, la modernidad reflexiva. ¿Sí? Bueno, espero que les vaya bien, trabajen en esto, tienen, digamos, para entretenerse y nos estamos encontrando nuevamente en la clase número 4. Chau, chau.